Buenas tardes a todos. Desde ya les pedimos mil disculpas por la demora que hubo en el comienzo del seminario. Queremos darle la bienvenida a esta nueva edición de nuestros seminarios online. Mi nombre es Paulina y formo parte del equipo de marketing de Bellatrix Software y el día de hoy estaré guiando este seminario llamado Fundamentos de Node.js. Antes de comenzar, me gustaría agradecerles por estar presentes el día de hoy y quería contarles a todos aquellos que todavía no conocen Bellatrix que somos una empresa dedicada al desarrollo y testeo de software, la cual fue fundada en el año 1993 en Mendoza, Argentina, y con el tiempo fuimos expandiéndonos por Latinoamérica, inaugurando centros de desarrollo en Lima, en Buenos Aires, y este año hicimos la apertura de nuestras nuevas oficinas en Bogotá. Además, contamos con oficinas comerciales en California, Florida, Nueva York y Londres. Bueno, para comenzar me gustaría presentarles a nuestro panelista del día de hoy, Leo Otero. ¿Querés presentarte? Sí. Bueno, en mi caso vengo trabajando en varias tecnologías desde hace ya varios años. Bueno, arranqué trabajando principalmente con Java, ¿sí? Y bueno, luego gradualmente me fui interesando más por los lenguajes de scripting. Pasé por Ruby, Python, bueno, y derivé a trabajar en Node.js. Actualmente también trabajo en TypeScript. Entonces un poco la idea es venir a mostrarles lo que son los fundamentos de la tecnología Node.js. Bueno, muchas gracias, Leo. Antes de comenzar, quisiera recordarles a todos que pueden realizar todas las preguntas que quieran en Twitter usando el hashtag BSFNode.js o pueden hacerlo también a través del chat de GoToWebinar que aparece al lado de la pantalla. Al finalizar este seminario tendremos un espacio de 10-15 minutos como para responder algunas preguntas que nos envíen. Bueno, sin más que agregar, Leo, ya podés comenzar. Genial. Bien, bueno, aquí tenemos lo que es la agenda de los temas que vamos a estar viendo, un poco el por qué, cuándo podemos utilizarlo, ¿sí? Y de qué se trata esta tecnología de Node.js. Después veremos algunos ejemplos de programación con Node, algún ejemplo de Hello World, qué es y cómo usar NPM, que es el manejador de paquetes de Node, cómo se trabaja con las dependencias, ¿sí? En particular, cómo se trabaja utilizando CommonJS, que es la forma estándar de trabajar con Node. Veremos un poco el concepto de callbacks y qué inconvenientes puede traer lo que se conoce como el callback hell. Y después estaremos viendo un poquito de Express.js, algo sobre templates. Y bueno, yo creo que vamos a poder llegar a ver temas de persistencia, y quizás mencionemos lo que es Socket.io. Bien, abajo tienen de lo que va a ser esta pequeña charla introductoria, una URL de lo que es GitHub, para que puedan hacer algunos ejercicios si quieren, y vean ejemplos de cómo se programa con Node. Perfecto. Bueno, una de las primeras cosas que quería comentarle es que varias empresas han realizado pruebas y comparativas de performance, por ejemplo, con tecnologías como Java, ¿sí? En este caso lo que estamos viendo es los resultados que obtuvo la gente de LinkedIn. Ellos tenían gran parte de su solución hecho con Java y decidieron hacer refactorización de algunos componentes, y si miran un poco las gráficas, verán que lograron una mejora prácticamente del 100%, ¿sí? Es realmente notable esta mejora. También redujeron mucho la cantidad de líneas de código, así que creo que tengo por ahí algún link que van a poder ver, donde se ve claramente y explican en más detalle cuáles fueron todas estas mejoras que obtuvieron. Bien, otra de las empresas, digamos, muy importante, que está teniendo muchísimo éxito, que viene trabajando fuertemente con todo lo que es Node.js, es Netflix, ¿sí? Ellos, bueno, ahí les dejo algunos links que tratan en detalle sobre lo que ellos estuvieron trabajando con lo que es testeo AB, que, bueno, espero que quizás algunos lo conozcan, si no se lo digo muy brevemente, tiene que ver con probar variantes
de alguna página, de algún componente y ver cuál es más efectivo, ¿sí? De esa manera van evolucionando su sitio, exponiendo a grupos segmentados de usuarios a estos componentes. Después tienen la posibilidad de hacer debugging directamente en producción con usuarios específicos. Todo esto gracias a que trabajan con JavaScript del lado servidor, ¿no? O sea, lo que es la tecnología Node.js. Bien, y les dejo ahí un último link en el que van a ver un video donde ingenieros directamente de Netflix hablan más en profundidad de todos los beneficios que obtuvieron trabajando con Node.js. Esto como para que vean que Node es una tecnología que se viene realmente consolidando y que los grandes players la están tomando en cuenta y están haciendo migraciones hacia ella. Bien, otro de los players importantes que ha decidido hacer migraciones, ellos tenían soluciones que utilizaban PHP y MySQL, y bueno, se están pasando a trabajar con Node.js, en este caso es Uber, ¿sí? Aquí también les dejo algunos links para que vean en detalle cómo se beneficiaron de esta tecnología. Y bueno, una pequeña muestra de algunas empresas que también vienen invirtiendo fuerte en todo lo que es la tecnología Node, ¿sí? Vemos, como decíamos, LinkedIn, Netflix, eBay, PayPal, Yahoo y otros. Hay muchísimos más, ¿sí? Hoy este muro habría que actualizarlo porque estoy seguro que podríamos poner no menos de 50 empresas grandes aquí. Bien, otro punto interesante para los que estamos en el desarrollo es el tema remunerativo, ¿no? Por ejemplo, en el mercado americano, hoy un developer Node.js se encuentra por arriba en términos de remuneración media de lo que está obteniendo un developer Rails, inclusive uno Java. Bueno, también vemos las tendencias en cuanto a salario y vemos que todo lo que tiene que ver con Node.js realmente viene muy bien remunerado y que viene evolucionando. Ok. Bueno, pasamos un poquito a lo que es la parte más técnica, ¿sí? Lo primero que quiero es que refresquemos un poco, para los que lo tengamos un poquito oxidado, el tema de qué significa trabajar con procesos sincrónicos y con procesos asincrónicos. Bien, para recordar, ¿no? En este caso tenemos proceso A y proceso B. Cuando tenemos un proceso sincrónico, lo que ocurre al llamar desde el proceso A al proceso B es que se hace un call, ¿sí? Y se interrumpe la ejecución del proceso A hasta tanto se termina la ejecución del proceso B. Cuando esto ocurre, ¿sí? Vuelve la respuesta de esta llamada y se puede continuar con el proceso A. Cuando uno trabaja con tecnología asíncrona, lo que ocurre es que desde un proceso A se puede llamar a un proceso B o una función y seguir con la ejecución del proceso A, ¿ok? Seguir con algunas otras tareas que sean importantes, lanzando quizás otros procesos, ¿ok? Y en algún momento determinado, gracias a un callback, vuelve la respuesta y el proceso A puede tomar esta respuesta y agregarla a su línea de procesamiento. Bien, como vemos, esta forma de pensar las soluciones es un poco más compleja porque tenemos que estar pensando en este punto en el cual veníamos haciendo algo y de repente viene la respuesta, ¿sí? Ok, bueno. Para que entendamos un poco lo que es el bloqueo en términos de I/O, ¿no? Nosotros, bueno, acá vemos un ejemplo claro de lo que parece ser un aeropuerto, gente haciendo colas, ¿no? Para poder viajar. Tenemos varios puntos en los cuales las personas pueden ser atendidas y, no obstante, ¿sí? Se producen bloqueos producto de que el sistema no da abasto a poder atender todos estos requerimientos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo trabajar con un sistema de características no bloqueantes, cómo se puede lograr que no se bloqueen estos sistemas. Bien. Hace ya algunos años atrás, el creador de Node.js, Ryan Dahls, digamos, que comenzó a evaluar lo que vienen a ser los costos en ciclos de máquina que se
necesitan para resolver determinados tipos de operaciones, ¿no? Entonces, vemos ahí una tabla en la que se habla de los costos de I/O, vemos lo que es una caché de nivel 1, de nivel 2, la RAM, disco, network, ¿sí? Y lo que rápidamente notamos es que para lo que es una caché de nivel 1 o nivel 2, inclusive para RAM, la cantidad de ciclos es ciertamente moderada, ¿no? Desde luego que si podemos hacer que nuestro proceso permanezca mayor tiempo trabajando con una caché de menor nivel, bueno, entonces va a ser mucho mejor, ¿ok? Pero digamos que hasta la RAM es aceptable, ¿m? Y ya cuando tenemos que comenzar a swapear o cuando tenemos operaciones que van a disco, ¿sí? O que trabajan con la red, realmente los tiempos se disparan muchísimo y tenemos una pérdida de eficiencia importante. Entonces, en virtud de esto, en virtud de tener un ciclo de ejecución que permanezca trabajando con esta memoria, ¿sí? Con las cachés de menor nivel, es que Ryan Dajal comienza a investigar, ¿sí? Se plantea primero, bueno, tenemos las opciones de trabajar con múltiples threads. Este viene a ser un poco el enfoque clásico, ¿sí? En general, hoy por hoy, muchos de los sistemas, por ejemplo, si vienen de trabajar con Java o con .NET, ya saben que cuentan con un pool de threads y cuando las requests llegan, estos threads las atienden, ¿ok? Bueno, ese sería el enfoque clásico. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Aumentar la cantidad de threads. Algo que nota Ryan es que cuando uno conmuta entre estos threads, al cambiar el contexto de ejecución, lo que se produce es pérdidas de efectividad a nivel de caché. Bien. Después, otra de las opciones que él manejaba era conmutar procesos, ¿sí? Bueno, en este caso la situación es aún peor. No sé si alguno de los presentes trabajó alguna vez con lo que es la tecnología CGI, ¿sí? Que después evolucionó en poder trabajar con FAST CGI. Y el tema de cambiar de procesos, ¿sí? Bueno, estos procesos en general tienen lo que se conoce como un bloque de PCP, un bloque de memoria propio, es aún más costoso todavía, ¿sí? Así que ninguna de estas opciones parecían escalar del todo bien. Y lo que él plantea y sobre lo que experimenta es en la idea de trabajar con un único proceso, ¿sí? Que haga más eficiente el uso de la caché y que sí, cuando haya operaciones de naturaleza bloqueante, como puede ser acceder a red o al file system, eso se trabaje con threads POSIX, ¿sí? Pero con llamadas en forma asíncrona. De esa manera se mantiene este ciclo virtuoso de aprovechar la caché. Bien. Y por lo que podemos decir es que gracias a eso obtuvo mejoras muy importantes en lo que es la cantidad de requests por segundo que puede manejar. Bueno, aquí lo que les muestro es un pequeño gráfico comparativo de algunas de las tecnologías de programación, ¿sí? Lenguajes. Vemos en una punta lo que es Java 8, Java 7, OpenJDK, ¿sí? 7, 6, Go, para ver más o menos por dónde está en términos de performance. Por supuesto que Java 8 vendría a ser una de las que más rinde, vamos a ver por qué. Después, cerca de lo que es Go, vemos a C, Assembler, ¿sí? Node.js, y ya sobre el final, más lo que son las tecnologías de scripting como PHP, Ruby, Python, con sus distintas versiones, Bash, y notamos que hay una pérdida de performance importante, ¿no? Por ejemplo, hacer cosas con Bash. Entonces, un lenguaje con Node.js por ahí podría ser hasta interesante para trabajarlo a nivel administrativo con Unix. Bien. Ahora, a algunos les parecerá raro encontrar a C o inclusive hasta la Assembler, ¿sí? En esos niveles y encontrar tan abajo tecnologías como Java 8. Bueno, créanme que esto se debe a la eficiencia que tiene y a lo pulido que está Java en cuanto al manejo de memoria, en cuanto a su tecnología hotspot, cómo funciona el garbage collector, que cuando, digamos, un objeto no se requiere más, igualmente queda en una zona en la cual es muy sencillo rehidratarlo y volverlo a utilizar. Todas estas eficiencias hacen que realmente una aplicación hecha en Java, hoy por hoy, sea muy rápida. Bien, entonces, ¿cómo es que trabajando
con Node.js, que no parece ser uno de los lenguajes más rápidos, se están obteniendo estas mejoras de performance tan importantes. Bien, un poco esto tiene que ver con lo que es trabajar con este principio de un single event loop, ¿bien? Entonces salimos del esquema clásico de tener un multithread con múltiples requests que pueden en algún momento bloquearse, a trabajar con un único loop que no se tiene que bloquear en ningún momento y que en el momento de hacer las invocaciones a procesos que sí son de naturaleza bloqueante, como acceder al file system, network, esto lo hace con thread POSIX, como se ve, creo que en el segundo gráfico, ¿sí? Bien, ¿cómo funciona la vuelta, no? O sea, nosotros tenemos primero una queue en la entrada, bien, a este event loop, en donde llegan todas las requests, en algún momento el event loop pasa por ahí, levanta esta request de trabajo, bien, genera todo su procesamiento, ¿sí? El código JavaScript en el cual nosotros vamos a estar trabajando, y en algún momento dado hay que hacer una llamada al file system, al network, como decíamos. Esto lo hace con los thread POSIX. Cuando estos thread POSIX terminan, devuelven el resultado a la queue y en algún momento es de vuelta levantado por el event loop, ¿sí? Que lo procesa. Ese es básicamente el principio de esto. Créame que esto lo que logra es que no se bloqueen las requests, que todas entren, que se responda en tiempo y forma todo lo que es el procesamiento de código bloqueante y en tanto y en cuanto el tiempo que se tarde en resolver la request no sea excesivo, el usuario termina recibiendo la respuesta. Bien. En esta pantalla lo que vemos un poco es cuál es el beneficio también de trabajar con JavaScript del lado servidor y del lado cliente, ¿sí? Usualmente cuando trabajamos con tecnologías como Java o .NET, al traer un objeto de la base de datos y tener que enviarlo al front, siempre hay que hacer algún tipo de transformación, hay que usar alguna API o alguna funcionalidad que genere por ahí, podría ser un JSON, ¿sí? Genere un JSON y lo envía al front. Bueno, cuando trabajamos con JavaScript, esto es natural, ¿sí? No hay que estar haciendo transformaciones. Aún más, si trabajamos con una base de datos, como por ejemplo puede ser MongoDB, que directamente persiste objetos JavaScript, ¿sí? Son los JSON. Esto lo que logra es una mejora, ¿sí? Aún mayor. Bien. Por otro lado, trabajar uniformemente con JavaScript nos permite generar algún objeto en uno de los clientes, que esto viaje al servidor y desde ahí hasta otro cliente prácticamente sin hacerle transformaciones a ese objeto. De vuelta, todo esto redunda en beneficios. Este acoplamiento, ¿sí? De tecnologías, esta menor impedancia entre tecnologías, ¿sí? Nos ayuda muchísimo y reduce la cantidad de código. Okay. Bueno, en esta pantalla lo que vemos es un poco la arquitectura que se plantea para Node.js. Por un lado, tenemos el uso de V8, ¿sí? Como engine JavaScript, y además de eso, se va a utilizar código fundamentalmente programado en C, que hace todo lo que resuelve todo lo que tiene que ver con el binding entre una librería que se utiliza, que es libv, que resuelve, como decíamos, toda la problemática del event loop, el manejo del queue, ¿sí? Y los thread POSIX, ¿bien? Entonces, fundamentalmente, en Node.js está programado en C, ¿ok? Utiliza el motor V8, se sirve de la librería V, ¿ok? Y nuestra aplicación se va a comunicar con el engine V8, ¿bien? Y va a poder utilizar los beneficios del libv a través de este engine.
Bien. En este caso lo que vemos es la distribución de componentes, ¿sí? Por un lado tenemos los módulos del usuario, todo aquello que nosotros programemos para nuestra aplicación, los módulos core, todo lo que ya viene out of the box con Node al instalar, como decíamos, el engine de V8, algunas librerías adicionales como zlib, OpenSSL y HTTP Parser, necesarias para poder manejar todo lo que tiene que ver con networking y seguridad, compresión también. Por debajo de eso está libv, que ahí tienen un detalle de qué es todo lo que atiende libv, ¿no? Como vemos, un montón de protocolos, TCP, UDP, TTI, ¿sí? Toda la parte de File.io, DNS. Realmente es una librería muy completa. Si en algún momento programan en C, también se las recomiendo porque es muchísimo lo que se puede hacer con esa librería. Por debajo de eso vemos los componentes que le permiten al IVV integrarse con lo que son las plataformas Windows y las NICs, ¿no? O sea, OpenSolaris, Mac, Linux, FreeBSD y demás. Bien. Bueno, aquí vemos un primer ejemplo de un programa hecho con tecnología Node, ¿sí? Básicamente JavaScript, o sea que les tengo una novedad, si saben JavaScript ya pueden empezar a trabajar con Node. Simplemente es conocer un poco los módulos que tiene ya out of the box Node, y conocer también NPM, que lo vamos a ver más adelante, que nos va a permitir manejar los módulos adicionales que otros desarrolladores suben a la registry de NPM y están disponibles para que nosotros lo usemos. Bien, en principio lo que vemos ahí es require, es la forma en la que se requieren los módulos. En este caso estamos requiriendo el módulo HTTP, que lo guardamos, como ven, en una referencia llamada HTTP, y después vemos cómo a través de process_m, con el nombre port, y tratamos de traer una variable de ambiente que se llame port si está definida, y si no, esto es digamos, los que saben JavaScript saben de qué se trata, es como asignar un valor por defecto si es que no está el valor que estamos solicitando. Entonces esas dos barritas lo que harían es agregar 8080 a la referencia port en caso de que no exista. Bueno, lo mismo es en las dos líneas siguientes, ¿sí? Para traer el nombre del hostname y para traer el ambiente en el que estamos trabajando, si es el de desarrollo, el de testing, el de producción. Bueno, esta es una forma en la que lo podemos hacer, ¿sí? De esa manera nuestra aplicación se comportaría en forma diferente dependiendo del ambiente en el que estamos. Después definimos un pequeño contador y ahora sí, utilizando la referencia de HTTP, creamos el servidor, ¿bien? Y eso lo referenciamos con ese bar que ven ahí, que dice bar server. Entonces en server vamos a tener el servidor que se ha creado. Una vez creado, lo que hay que hacer es indicarle que tiene que arrancar su proceso de listening, esto es escuchar en el puerto y en un determinado host, para un determinado host, perdón, y así arranca el servidor, ¿ok? La siguiente línea es una línea de log que lo que hace es decir, bueno, estamos escuchando en determinado puerto, como para que vea quien levantó el proceso que el servidor ya está trabajando. Entonces ahora podemos ir a localhost 2.8080 y vamos a ver esa respuesta que está metida dentro de esa función anónima, que se pasa como parámetro al create server, ¿sí? Entonces, volviendo a la línea donde dice bar server igual a http create server, vemos que está la definición de una función. Bueno, esta es una particularidad que tiene JavaScript que nos permite, sin necesidad de definir la función con un nombre en algún otro lugar y pasarla como parámetro en este lugar, directamente poner la definición y pasarla como parámetro todo al mismo tiempo. Y esto es lo que se hace en este caso. Entonces, esa función va a ser invocada una vez que se cree el servidor. Y lo que va a hacer es que cuando una request llegue, va a invocar a la función, ¿bien? Una vez adentro de la función, cuando se realiza la invocación, los parámetros con los que se cuenta son con request, esto es, digamos, dentro de lo que es
la invocación HTTP, ustedes saben que se pueden enviar parámetros. Bueno, esos parámetros van a poder ser leídos de la request como atributos, y en la response lo que vamos a poder hacer es escribir, en este caso, un contenido de tipo HTTP, ¿sí? Por eso es que ven que dice response write-head, ¿sí? Está mandando un código 200, que ese es el código de respuesta, que está todo ok, y se indica que el content type es de tipo text HTML. Bien. Una vez escrito el header de la respuesta, podemos escribir el contenido, ¿sí? Response write, y ahí ven que se está generando un pequeño HTML que dice hello node page, ¿sí? Y tiene un contador que se va a ir incrementando con cada una de las llamadas. Muy bien. El ejemplo es muy simple, no es como vamos a crear en definitiva una aplicación web, sino que está para mostrar un poco lo simple que es generar un pequeño servicio web con una lógica rudimentaria y muy pocas líneas utilizando Node.js. Por supuesto que si queremos hacer una aplicación web, vamos a utilizar algún framework que nos permita trabajar con template, con distintos tipos de respuesta, que maneje errores y demás. ¿Bien? Ok. Bueno, vamos a ver un poco lo que tiene que ver con el manejo de módulos dentro de Node.js. ¿Qué son los módulos? Bueno, las librerías que nosotros usamos para programar, ¿bien? Los conoce como módulos o también como paquetes. Vamos a decir que para cada módulo del que hablemos siempre va a haber un archivo asociado, que es el archivo que nos vamos a estar trayendo, que es cómo se carga ese módulo. Siempre va a tener algún archivo que es el que sirve de bootstrap, si quieren, del módulo. Bien. Algo muy importante es que los módulos son cargados en forma sincrónica. Entonces, una buena práctica es poner todos los require en la parte superior de nuestro módulo, ¿sí? Como en este caso. Lo primero que hicimos fue hacer un require HTTP. Bueno, ahí irían todos los require de todo lo que necesitemos. A cualquiera se le podría ocurrir de decir, bueno, prefiero ser más eficiente y cargar los módulos a demanda. Bueno, sepan que si hacen eso, por un lado es cierto que quizás utilicen menos memoria, ¿sí? Pero van a ser penalizados en tiempo de ejecución porque la carga de los módulos, como bien dice en el segundo punto, es sincrónica y suele demorar un poco, ¿sí? Esto pasa con casi todas las tecnologías, ¿ok? Pasa con Java, pasa con .NET, ¿ok? Entonces, siempre es recomendable cargar primero los módulos. De esa manera se aseguran de no bloquear el event loop del que venimos hablando, que es el único hilo que atiende todas las requests que van llegando de forma no bloqueante. ¿Sí? Decimos que Node.js es async programming, ¿sí? Non-blocking I/O. Bien. Algo importante es que todos los módulos son cacheados, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que están cargados, si los requerimos en algún otro lugar de la aplicación, vamos a estar beneficiados con el tema de que ya van a estar en memoria. Bien, existen algunos módulos core que ya están incorporados en la plataforma y que no tenemos que descargarlos o instalarlos, sino que están listos para que los utilicemos. Un caso de esto es HTTP, como veníamos viendo antes. Existen módulos que son creados por otros desarrolladores y para poderlos instalar y agregar en nuestro proyecto vamos a utilizar el comando npm install. Más adelante vamos a ver en detalle cómo se instalan cada uno de estos módulos por separados o cómo, si nos bajamos un proyecto de GitHub, podemos simplemente ejecutando npm install en el pad de root del proyecto, hacer que se descarguen automáticamente todos estos módulos y la aplicación quede lista para ser lanzada, ¿sí? Algo importante es que todos estos módulos se instalan debajo de la carpeta Node Modules en la raíz de nuestro proyecto. ¿Bien? Ok, esto, bueno, lo que vimos hasta ahora tiene que ver con los módulos que se pueden descargar como paquetes o que ya vienen incorporados en la plataforma, pero como parte de nuestra aplicación o nuestro proyecto también podemos generar
módulos propios, ¿sí? Es simple, tenemos varios folders o subfolders y ahí tenemos nuestros archivos JS. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para requerir uno de esos archivos y poderlo utilizar? Bueno, simple, escriben require, ¿sí? Y indican la ruta en forma relativa, utilizando barra, punto barra o punto barra, si es que quieren subir un nivel o bajar respecto del nivel en el que están, y de esa forma acceden a ese módulo. Bien. Aquí les dejo una pequeña descripción de cómo funciona el require, ¿sí? Tiene una lógica bastante específica que está buena saberlo, porque quizás yo estoy lanzando un proceso en un nivel de carpeta determinado y la forma en la que trabaja, bueno, es la que ven aquí. O sea, si no se le indica un path absoluto, lo que va a hacer es mirar en la carpeta Node Modules, al nivel en el que estamos lanzando el proceso. Si no se encuentra, se continúa la búsqueda en el parent folder, ¿sí? O sea, sube un nivel y busca. ¿Existe una carpeta Node Module? Bueno, ¿está instalado el package que estoy buscando? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, sigo subiendo, hasta que eventualmente me choco con el root folder, y si eso ocurre, y no encontré todavía el módulo que estoy buscando, me sale este module not found. Bien. Ok. Bueno, aquí vemos un ejemplo de cómo se podría utilizar un folder como módulo. Bien. Ok, después también se puede indicar cuál es utilizando la propiedad main, cuál es el archivo que se utiliza para lanzar el módulo. Bien. Ok. Bueno, veamos un poco lo que es NPM, ¿sí? Cómo se trabaja con el manejador de módulos. NPM fue creado y en general alienta la siguiente filosofía, que es hacer una cosa y hacerla bien. Esto quiere decir no intentar en un módulo tener algo como si fuera una navaja suiza con múltiples funcionalidades, sino que hacer específicamente una cosa bien y con la composición de estas pequeñas unidades de funcionalidad a armar algo más complejo, ¿no? Por eso también dice compose larger units of smaller independent unit of functionality. Bien. Bueno, vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con el manejo de dependencias, ¿sí? En particular, la tecnología Node.js nos propone utilizar CommonJS. Si buscan o googlean CommonJS, bueno, van a ver cuál es esta propuesta, cómo se trabaja con el require y qué se espera que haga a partir de que hacemos un require. Aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos un primer módulo, que lo van a encontrar en el repositorio de GitHub bajo Node Lessons, ¿sí? Lesson 1, y tienen Hello.js y el app.js, ¿sí? En el mismo folder. Bien, vemos que el Hello lo que hace simplemente es sacar una línea de log con un Hello World, ¿ok? Acá lo que estamos tratando de entender es cómo funciona el require. Al nosotros, desde un app.js, hacer este require, ¿sí? Vemos que en forma relativa estamos invocando punto barra, eso quiere decir que en el mismo folder en el que está app.js queremos que se vaya a buscar el módulo hello.js. No estamos obligados a poner el .js, es completamente opcional, ¿sí? Por defecto, hoy por hoy, Node ya sabe que estamos requiriendo un archivo hello.js si simplemente ponemos hello, pero bueno, en este caso lo ponemos como para ser más explícito, nada más. Hacemos el require, ¿y qué implica hacer el require? Como ven abajo, la forma de ejecutarlo, ¿sí? Es con el comando node, que ya tenemos que tener instalados previamente, y ponemos app.js. Estamos invocando el módulo app.js. De esa manera arranca, ¿sí? Y lo primero que ejecuta es la línea de require. Lo que va a hacer la línea de require es llamar a hello.js y va a ejecutar, y esto es importante, va a ejecutar todo el código que se encuentre presente en hello.js, ¿sí? Entonces, si tenemos varias líneas de require,
todo el código que esté en lo que estemos requiriendo va a ser ejecutado. Bien, en general, no solo vamos a tener código que se ejecuta directamente, sino que vamos a tener definición de funciones, ¿sí? De funciones, creación de objetos, clases ahora a partir del ES6. Entonces, no crean que solo se cargan funciones, ¿sí? Se puede ejecutar código como ver en este caso. Muy bien. Vamos a ver algunos patrones de cómo se pueden utilizar estos módulos. En este caso tenemos que definimos una referencia foo, ¿sí? A la cual le asignamos la definición de una función. Lo único que hace es generar una línea de log que dice foo. Bien. Eso va a estar en el archivo foo.js y después, más abajo, hacemos el require de este foo.js. Bien, como vemos, el único código que se va a ejecutar es la asignación a la referencia foo de la definición de la función. ¿Qué significa esto? Bueno, no significa que estamos llamando a la función, sino que queda asignado a foo ese valor. Por eso que abajo podemos hacer la llamada de foo entre paréntesis y ahí sí se va a ejecutar la línea de log. ¿Bien? Que es lo que ven cuando hacemos no appjs, cómo se ejecuta la línea de log. ¿Bien? Ok. Bueno, definir referencias de la forma en la que se ve en este primer patrón no es recomendable. Para empezar, bueno, no estamos utilizando var, con lo cual es una definición de tipo global. Pudiera ser que algún otro módulo defina foo y entonces tenemos una colisión. No es la forma recomendable de agregar funcionalidad a nuestra solución. Vamos a ver otro patrón, otra forma de importar módulos. En este caso existe una referencia ya presente que viene out of the box con la tecnología Node.js, que es la referencia module, que hace referencia a todo lo que tiene que ver con el módulo en cuestión. En este caso sería var.js, ¿no? Y sobre ese módulo hay una parte que es la interfaz, aquello que se exporta y que va a ser accesible afuera del módulo, y todo eso lo vamos a guardar en exports, ¿ok? En este caso estamos asignando a exports una función que de vuelta lo único que hace es loguear la línea var, ¿no? Estamos analizando cómo funciona el tema de módulos, nada más aquí. De esa manera, todo el módulo es simplemente esa función que está definida en ese lugar, que loguea el var, ¿ok? Entonces, más abajo lo que hacemos es un require, pero esta vez se lo asignamos a la referencia var. ¿Ven que ahí dice var igual con el require de var? Un poco cacofónico, pero se entiende el ejemplo, ¿no? Estamos asignándole a la referencia var la función que loguea, ¿ok? Entonces, una vez que está asignada, la podemos invocar, como ven más abajo en el ejemplo de ejecución. Bien, hasta ahora esto creo que ha sido bastante sencillo. Vamos incrementando la complejidad una vez que entendemos esto que es básico. Ok, tenemos un tercer patrón que directamente, otra de las características que tiene Node.js es que podemos trabajar con un alias que es export. ¿Qué es export? Es básicamente module.export, que lo podemos escribir de una forma más comprimida, para no estar tipeando tanto, y que es un alias a module export, tan simple como eso. Entonces hacemos export.fis, ¿sí? Estamos agregando una propiedad a export, ¿sí? Ahora no es que export es toda una función como pasaba antes, sino que export es un objeto que tiene propiedades. Le agregamos una propiedad que en particular va a ser esta función, ¿sí? Es como si fuera un objeto, estaríamos agregando un método con el nombre fis. Bien, de vuelta, lo que va a hacer esta función es simplemente loguear para que veamos cómo funciona. Entonces, desde appjs, en este caso, vamos a poder hacer el require de fis, pero en este punto vamos a tener que referir cuál es la propiedad que queremos acceder del export. No es que directamente tenemos una función en este punto, ¿bien?
sino que tenemos un objeto que tiene propiedades, y en este caso sería este método FIS, ¿ok? Entonces le asignamos a la referencia FIS lo que nos da el require.fis, y a partir de ahora ya lo podemos llamar, ¿ok? Bien. Respecto del caso anterior, bien, aquí lo único que podíamos hacer era invocar al módulo y no mucho más que eso con un módulo definido de esta manera. Pero ahora vemos que tenemos la posibilidad de seguir agregando propiedades al módulo, entonces podemos programar tantas funciones como querramos. Por ejemplo, este podría ser un módulo que loguea, en lugar de decir FIS, podría decir debug, podría decir info, podría decir warning, error, ¿sí? Tener funciones distintas para cada uno de estos, y lo único que haríamos es require del módulo que tenemos arriba, se lo asignamos a una referencia log, y después nos decimos log. No sé, debug o log error, ¿sí? Y tendríamos salidas de consola con colores o cosas por el estilo. Es fácil extender comportamiento una vez que entendemos esto de que le podemos agregar propiedades al módulo, ¿sí? A los exports del módulo. Bien. Vamos al siguiente patrón, en este caso el patrón 4. Y vamos a exportar un objeto anónimo. Como ven, se va volviendo cada vez más complicado esto, pero a la vez nos da mayor funcionalidad, ¿sí? Aquí creamos una primera referencia que la llamamos bus, ¿sí? Y esto referencia a una función que por ahora no tiene implementación. Bien. Después, para los que saben un poco más de JavaScript y saben lo que es un prototype, bien, lo que estamos haciendo es cambiar justamente el prototype de bus y le estamos agregando un método nuevo que es log, ¿sí? Una propiedad nueva que va a ser esta función que loguea el valor bus como vemos en este lugar. Muy bien, ahora cuando hacemos el módulo export, o aquí podríamos escribir export directamente, lo que hacemos es un new de bus. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a crear una instancia nueva, ¿ok? Que va a contar con el método log, ¿sí? Y que vamos a poder utilizar desde algún otro módulo. Entonces, la forma de usarlo es require, ¿sí? .bus.js. De esa manera en bus nos queda la referencia y ahora podemos llamar a log, ¿ok? Muy bien. ¿Qué restricciones tenemos con esto? Bueno, si quisiéramos agregar algún otro método a bus que no fuera log, bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Generar entradas similares a esa que tenemos ahí, bus, prototype, punto, y ahí le vamos agregando lo que querramos, ¿sí? Alguna otra utilidad o cosa que necesitemos. De esa manera, entonces, después estarían los métodos disponibles en app.js después de haber hecho require. Bien, ahora vamos a ver otro patrón. En este caso estamos exportando un named object. Bien, entonces de vuelta tenemos una definición de una función que por ahora está vacía, se lo asignamos a la referencia var, ¿ok? Modificamos el prototipo de var, le agregamos log, igual que antes, pero en este caso, en lugar de almacenar en module.export y que todo el módulo sea un objeto que tiene accesible el método log, vamos a generar una propiedad que se va a llamar bus, en este caso, que va a tener esa instancia de bus. Entonces, cuando vamos al require, ¿sí? Vamos a poder decirle, bueno, de este require quiero específicamente que me traigas bus, ¿ok? De esta manera podemos tener una librería con múltiples cosas que usar. Bien, entonces me traigo bus, se lo asigno a esa referencia como ven ahí, y a partir de ahí puedo usar los métodos que tenga. En este caso solo tiene log, ¿sí? De esta manera podríamos haber hecho export de algún otro objeto que instanciemos en el primer módulo y llamarlos todos formando parte del mismo módulo más abajo. Como ven, esto es mucho más extensible que el caso anterior en el cual estábamos limitados
a los métodos para esta referencia en particular de bus. ¿Ok? Bien. ¿Por qué les muestro todos estos patrones? Bueno, porque después, cuando están en una aplicación, por ejemplo en Express.js, y ven, bueno, acá hago un require, pero me estoy trayendo solo una propiedad, después, o hago punto algo después del require, o, no sé, hago el require y después hago un new. En otros casos no hago un new, directamente invoco un método. ¿Por qué pasa eso? Bueno, tiene que ver con qué patrón de implementación utilicé, ¿sí? Ya casi estamos terminando con el tema de patrones, pero bueno, está bueno que los conozcan. Así que después si quieren, les va a quedar la presentación, los vuelven a ver en detalle y eso les va a servir cuando estén desarrollando el Node para entender, bueno, cómo es que crearon las cosas del otro lado si es que directamente no tienen el fuente a mano. O está ofuscado. Bien. En el caso del sexto patrón, lo que vemos es que se está exportando un prototipo anónimo. Bueno, vamos a ver cómo es esto. Se genera esa referencia a do, como siempre, con una función vacía, y a do se le cambia el prototipo. Lo mismo de antes. Bien. Pero en este caso exportamos do sin instanciarlo. ¿Ok? Noten que en los casos anteriores hacíamos new. Bien. ¿Qué significa eso? Que la generación de instancias está controlada por el módulo que da el servicio, en este caso bus. O sea, desde afuera no estamos haciendo el new, ¿bien? Pero en este otro caso nos devuelven una referencia a do sin que esté instanciada. Eso quiere decir que una vez que hagamos el require y tomemos esa referencia a do que se ve en el appjs, vamos a poder tener tantas instancias de do como querramos. Bien, esto puede o no ser interesante, ¿ok? Quizás si estoy trabajando con, no sé, algo como SQLizer, bueno, tenga sentido que yo genere varios módulos, pero si estoy trabajando con algún pool de conexiones o algo por el estilo, bueno, por ahí yo quiero controlar cómo se generan las instancias de ese objeto, ¿está bien? Por eso es que me puedo decantar por utilizar un patrón u otro. Bien. Ahí vemos entonces que una vez que hacemos el new de do, sí va a estar disponible el método log. Ok, bueno, pasamos a uno de los últimos patrones, o el último patrón, que es este de exportar un prototipo nombrado, ¿sí? En mPrototype. De vuelta, lo mismo. Una referencia, que en este caso es cook, ¿sí? A esa función vacía, modificamos modificamos el prototipo para agregar este log, ¿ok? Y exportamos, en este caso hacemos un export cooks, que lo que va a hacer es sacar la referencia que teníamos, ¿sí? De esta función a la cual le agregamos, bueno, a su prototipo este método log, ¿ok? Bien, más abajo hacemos un require y decimos específicamente, bueno, pero del módulo no me traigas todo, tráeme solo cooks. ¿Ok? Bueno, listo, tenemos una referencia a cooks y a partir de ahí podemos hacer un new si queremos. Ven que esto es una forma bastante más flexible incluso que la anterior de poder traernos cosas de adentro de un módulo. Bien. Ok, bueno, vamos a ver un poquito ahora las diferencias entre trabajar con export o con module export. ¿Ok? Todo esto tiene que ver con cómo está diseñado CommonJS. Bien. Como decíamos antes, export es en realidad una referencia a module.export, ¿sí? O sea que todos, ustedes cuando se miraban en un código no y no sabían, bueno, pero ¿por qué usar export? ¿Por qué a veces usan module export? Es por esto. Es por un tema de conveniencia se creó esta referencia export, ¿ok? Es creada en forma automática, como un atajo, y se puede usar cualquiera de las dos, ¿sí? Ahí vemos moduleexport.fis, y se le puede asignar un valor, que en este caso es el string fis. Ok. Entonces, ahí estamos viendo que export.us, bien, también nos permite hacer una asignación y cuando preguntamos si las dos son iguales, nos da que sí. ¿Bien? Ok, bueno, existe un problema que se puede dar
en cuando modificamos el valor de export, como ven ahí donde dice cuidados, ¿sí? Bueno, hay varias asignaciones que se van haciendo en un caso y en el otro, y en un punto determinado se asigna un valor a export, un string, ¿ok? Al hacer eso, estamos cometiendo un error. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos manipular directamente este alias export. Lo que nosotros deberíamos hacer es modificar export agregándole una propiedad, pero no directamente modificando la referencia que está apuntando a módulo export. Como ven, si después hacemos export igual, que estamos preguntando si si estas dos referencias apuntan al mismo objeto, nos da false justamente porque lo cambiamos. Porque módulo export siempre es lo mismo, ¿sí? Salvo que nosotros lo hayamos cambiado, y export deja de apuntar a módulo export. Este es un error muy común. A veces hay gente que cree que asigna algo a export, y entonces eso es lo que va a ver después, y no es así, ¿ok? Si van a hacer una asignación, la tienen que hacer contra módulo export. Directa, por ejemplo, para todo el módulo. Bien, bueno, hay un tema que se da cuando uno trabaja con callbacks, con el caso de Node.js, que tiene que ver con el callback hell. Debido a que se puede trabajar con funciones asíncronas y definirlas en el mismo lugar, se genera este código así de forma piramidal, ¿bien? Vean un ejemplo de lo mismo, pero con if y else, si quieren, y realmente es muy difícil de mantener. Esto es muy común en la programación asíncrona, como les decía antes. Entonces, como paliativo, existen algunas tecnologías que nos ayudan, algunas soluciones que nos ayudan a hacer esto. Una de las formas es darle nombre a estas funciones, sacarlas, como ven en este caso, ¿sí? Y esto nos permite, de lo que teníamos arriba, ¿no? Esa función X que adentro tenía una invocación a do something, ¿sí? Que pasaba como parámetro esa función anónima que invoca el proceso. Bueno, en lugar de tener ese código así piramidal, podemos tener una llamada simple a do something que pasa el iMaker como se ve en ese caso, y tener la definición de iMaker más abajo. ¿Qué significa esto? ¿Que no tenemos código anidado? No, sigue igual anidado, pero por lo menos es más simple de verlo. ¿Bien? Ahora, hay soluciones que son un poco mejor, como por ejemplo, está el caso de Async.js, ¿sí? En el caso de Async.js tenemos que podemos definir distintos flujos de ejecución. En este caso estamos definiendo el flujo series, que nos permite serializar la ejecución de distintas funciones. Como ven ahí, estamos pasando un arreglo. Bien, no sé si lo puedo seleccionar rápidamente. Ahí, a ver, un segundo. Bueno, entonces, no sé si lo llegan a ver, antes de la última función hay una coma, ¿sí? Y ahí termina el arreglo. Bueno, el arreglo empieza después del parallel, y estamos pasando por parámetros esas dos funciones. Bueno, se van a ejecutar en forma secuencial en este caso, y en paralelo, esas dos. Async.js justamente es un módulo que nos permite trabajar con el control de flujo de ejecución. De esta manera, para el caso anterior, por ejemplo, en el cual nosotros queríamos que se ejecute un proceso quizás después de otro, no en paralelo, podemos utilizar series, ¿sí? Entonces, de esta manera, concatenamos las funciones. Después mírenlo más en detalle ustedes y vean cómo se ejecuta, o bájense directamente lo que está en GitHub, Lesson 9, se lo bajan, hacen un package, un npm install, eso les va a instalar todos los módulos, y con un node, en este caso async series.js, les va a ejecutar el código y van a poder ver cómo funciona. Bien, esto lo que hace entonces es que ejecuta la primera función, por más que tarde más que la segunda, ejecuta la segunda, y una vez que termina, si ninguno retorna un código de error, bien, ven que utiliza ese callback ahí. Bueno, si ninguno utiliza ese código de error, que utilizando la notación error first en los callbacks, estamos devolviendo un null,
entonces abajo, si ninguno devuelve un error, la función final se encarga de atender el resultado de la ejecución de todas estas funciones. Entonces, si no hay error, bueno, todos contentos, directamente podemos confiar en el result que obtengamos, ¿sí? El result va a ser un arreglo con los retornos de cada una de estas funciones que vimos antes. ¿Bien? En el caso del paralel, exactamente lo mismo, nada más que todas se ejecutan en paralelo y de vuelta, abajo vamos a obtener los resultados de cada una de las funciones que ejecutamos arriba. Como ven, para el caso de series, podemos devolver más de un parámetro en alguna de estas, no importa porque cada uno de los elementos de la respuesta puede manejar un elemento simple o un arreglo, como ven en los resultados, ¿sí? En la segunda línea de log de la function que atiende el result, ven claramente que se pueden interpretar estos resultados. Muy bien. Bueno, y la última forma en la que nos permite trabajar async es parecida a la de series, nada más que en este caso podemos utilizar resultados calculados en una de las funciones anteriores en la función que sigue. Y si ven, después de la ejecución de la primer function, existe un método callback, ¿sí? Que está devolviendo en este caso un null para de alguna manera decir no hay errores, ¿bien? Y está arrastrando dos parámetros, uno es wink y otro es smile. Eso lo que hace es invocar a la siguiente función en el waterfall, podemos tener tantas funciones como querramos, y los dos primeros parámetros que esa función van a recibir van a ser los parámetros que estemos empujando con la función callback, ¿sí? Se quita el primer parámetro, que es el de respuesta, error first, ¿sí? En este caso es un null, o sea, no hubo error, y toma estos dos parámetros. Y así sucesivamente podemos concatenar todas las funciones que querramos, ¿ok? De vuelta, la última función se va a encargar de atender los resultados, nada más que en este caso se separan todos los resultados, ¿sí? Vemos que dice result 1, result 2, result 3, ¿sí? Vamos a leer tanto result como funciones hayamos concatenado arriba. Bien, es un poquito diferente a lo que nos da Parallel o a lo que nos daba Series en ese aspecto de cómo analizar los results, porque no trabaja con arreglos. Muy bien, bueno, vamos a pasar muy rápidamente por lo que es Express, ¿sí? Fast and Opinionated Minimalist Web Framework for Node.js. ¿Ok? Les dejo una referencia. Realmente es casi de facto hoy por hoy utilizar Express.js, salvo que me digan, bueno, vamos a hacer en realidad una API REST o RESTful, y bueno, eso lo pueden implementar quizás con Restify, ¿ok? Hay otras soluciones, pero también lo pueden hacer con Express, ¿sí? Les recomiendo realmente leer sobre este framework en particular, el mercado lo ha aceptado muy bien, así que ahí tienen algunos links, inclusive tienen un proyecto, digamos, boilerplate para arrancar con algo ya armado en Express, que está ahí, figura como Express Demo. Muy bien. Bueno, veamos un poquito de lo que habría que hacer para poder levantar una aplicación con Express.js. Básicamente lo primero que hacemos es, una vez que está armado, ¿sí? Ya hicimos el npm init, que nos creó nuestro archivo package JSON, como muchos quizás ya sepan, este archivo va a contener toda la declaración de dependencias, información que hace falta para que después, si queremos, almacenemos el módulo en el repositorio y quien esté investigando si es el módulo que le sirve o no, bueno, tenga un poco más de información, el control de versiones. Respecto a las dependencias, me permite diferenciar si las dependencias son de desarrollo o son dependencias que van a estar funcionando una vez que la aplicación se despliegue. Como ustedes saben, hay dependencias como Mocha, Chai, que hoy por hoy son utilizadas para lo que es el testeo. Entonces, solo tiene sentido tenerlas en ambiente de desarrollo y no en un ambiente de producción final. Por eso es que Package.json me permite discriminar. Bueno, entonces, como les decía antes, si nosotros ejecutamos npm install cualquier nombre de módulo --save, lo que estamos haciendo es no solo instalar ese módulo, que lo trae de lo que es la registry de npm, que piénsenlo como un repositorio con todo el código que hay hoy por hoy para Node y otras tecnologías,
y por el hecho de haber agregado el "-save", lo va a agregar formalmente en el archivo package.json. ¿Para qué sirve esto? Bueno, si ustedes una vez que tienen el código, lo suben por ahí utilizando GitHub, ¿sí? Y lo exponen a otros desarrolladores, cuando los desarrolladores se bajan el proyecto y corren npm install, lo primero que hace npm es fijarse dentro del archivo package.json todas las dependencies que tengan declaradas y las empieza a descargar, ¿ok? Las puede descargar de npm o las puede descargar de GitHub, depende de cómo estén agregadas en el archivo package.json, y deja todo instalado y listo para que ejecutemos la aplicación cuando hagamos npm start o hagamos node y invoquemos el archivo JS que queremos. Bien, para eso sirve el "-save", y en este caso estamos instalando Express con "-save". Muy bien. Después instalamos algunos módulos que generalmente son útiles, como por ejemplo, bueno, si va a haber requests que utilicen JSON y queremos parsear atributos que estén viajando como parte de la request, bueno, utilizamos body parser, como en ese caso. Si vamos a estar trabajando con cookies, instalamos cookie parser. Todos estos que vienen después de Express se los conoce como middleware, ¿sí? Piénsenlos como si fueran pequeños slots de funcionalidades que agregan comportamiento transversal a la aplicación, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, que sepa parsear, que maneje cookies, que me permita hacer upload de imágenes, que me permita con las cookies manejar sesiones. Bien, todos estos middleware se pueden ir agregando, se van instalando con este npm install y el nombre del módulo, "-save", lo agregan como dependencia del ambiente directamente productivo. Bueno, npm install Morgan, que sirve para agregar debugging. ¿Qué más? npm install server static nos va a permitir manejar páginas HTML, imágenes, código de stylesheet, ¿bien? Con eso más o menos estamos cubiertos. Y después, también si queremos, podemos instalar una facilidad que trae Express, que es un módulo CLI que nos permite, utilizando la línea de comando, generar aplicaciones, algo parecido a lo que se tiene quizás con Ruby on Rails. Bueno, podemos generar aplicaciones desde la línea de comando con algunas indicaciones. Ah, perdón. Noten que en ese lugar dice npm install -g, bueno, eso lo que quiere decir es que en lugar de instalar todos estos módulos que están declarados ahí en la carpeta node module del proyecto, lo va a instalar en forma global, ¿ok? O sea que va a ser para todos nuestros proyectos. ¿Cuándo tiene sentido eso? Bueno, cuando queremos tener estas herramientas CLI accesibles desde cualquier proyecto. Nuevamente, esto tiene algunos efectos colaterales que tienen que ver, o sea, tener instaladas cosas en forma global, que tienen que ver con que, bueno, si saltamos de proyecto, eso está instalado en forma global, quizás no es la versión que queremos, bien, siempre que podamos, intentemos que todas las cosas queden instaladas en forma local y no global. Dejemos para instalación global herramientas de tipo CLI que realmente puedan hacernos la vida más fácil, pero no cualquier módulo que descarguemos, bien. Y no se olviden de poner el "-save", o si es una dependencia que es para desarrollo "-save", "-dev", porque si no, no se los va a agregar a su package.json y cuando lo envíen al repositorio GitHub y alguno de sus compañeros se lo baje, bueno, ustedes lo van a tener instalado, pero él no, ¿ok? Entonces, por eso es importante el save. Si están probando un módulo y no lo quieren agregar todavía, bueno, pueden no usar el save, ¿está bien? Pero en general es una buena práctica agregarlo. Muy bien. Bueno, acá vemos una pequeña aplicación, ¿sí? Hecha con Express. De vuelta, utilizamos require en lugar de HTTP, se usa Express. Tenemos una referencia que es app. Como ven, en este caso no se hace un new de Express, sino que directamente se invoca a la función Express y eso se le asigna a app. Ok, aquí vemos uno de esos patrones que estamos viendo antes. No se le hizo new, pero se pudo invocar a una función. Bien. Ahora a app lo que se le agrega es el routing, ¿sí? Para que escuche, va a estar escuchando en barra, eso significa que en el raíz de nuestro servidor va a estar escuchando. Cualquier request que sea al servidor de tipo get, ven que dice app get, podría ser app post, app put, la que querramos. En este caso es solo get, cualquier request de tipo get root,
la va a estar atendiendo esa función que está definida en ese lugar, y lo que va a hacer es escribir en la respuesta, ese res.send, el string hello world, ¿ok? Por defecto, la respuesta va a ser HTML y el código va a ser 200. Como ven, los beneficios de trabajar con un framework como este son estos, que tengo que escribir mucho menos que en el ejemplo inicial todavía. Miren qué pequeña que es la aplicación. De vuelta, se hace un listening, se indica el puerto, no hace falta en este caso indicar el host, ¿ok? Y se pasa como parámetro una función simplemente para capturar un par de valores. No es necesario que pasen aquí esta función, directamente podrían hacer el listen de 80 a 81 o el puerto que quieran, y directamente el servidor arranca. Y después una línea de gentileza de log que dice, bueno, nuestra aplicación está escuchando en tal host y tal puerto. Esto está bueno para el que levanta la aplicación, poder contar con una línea de esas, porque le dice exactamente dónde está escuchando. Entonces uno se copia esa URL, la pone en el browser y ya está trabajando. Bien, bueno, vamos muy por arriba, el tema de middlewares, ¿sí? Los middlewares básicamente, como les dije antes, son pequeñas capas que se ponen entre la request y la aplicación. Se van a ir ejecutando en forma secuencial, ¿sí? Piensen en los middleware como si fuera una especie de matrioshka o mamushka, que uno va desarmando, ¿no? Hasta que llega a la última. Entonces ahí, como ven abajo, el typical flow, tenemos la request, se pasa por uno de los middleware, el segundo, el tercero, así en el middlewares, ¿ok? Se pasa por el routing de la aplicación, que en este caso de la aplicación sencilla es ese get, pero puedo tener tantos de esos get barra usuarios, get, puede ser app-get, por ejemplo, barra, no sé, subscriptions, ¿sí? News, todos los que quieran, pueden, si quieren atender cualquier request, ya sea get o post, pueden poner app.all en ese lugar, ¿sí? Después miren bien el detalle de Express.js, yo les cuento un poco para que vean la flexibilidad que tiene Express en este sentido. Entonces, una vez que pasan por esa parte de ruteo, directamente entran, en este caso yo lo puse como app, la lógica de negocio de la aplicación, acceder a la base de datos, acceder al file system, lo que sea, se devuelve la respuesta, ¿sí? Vuelve por todos los middlewares, ¿sí? Porque en realidad es un encapsulamiento de funciones que llaman a la próxima, no sé si llegan a ver en el gráfico que hay definida una función que tiene request, response y next, ¿bien? Next viene a ser una especie de token o referencia que nosotros vamos a invocar después que el middleware realizó su ejecución, para darle paso al siguiente middleware, y sucesivamente hasta que en un punto se llega a la aplicación. Muy bien. Entonces, aquí vemos cómo se podría usar middlewares en el contexto de Express. Se hace un require de Express, ¿sí? De vuelta, se obtiene la referencia app y ahí sí se empiezan a configurar todos los middlewares, ¿sí? App use, middleware 1, 2, 3, 4, todos los middlewares que tengamos. Bueno, vamos a ver algunos de los ejemplos de middleware que tenemos con Express. ¿Cuáles podemos utilizar? Ya habíamos visto unos al principio, ¿no? Todas esas cosas que instalamos eran casualmente middlewares. Entonces, en este caso ya vemos ejemplos concretos. Tenemos require express, ¿sí? Que toma esta referencia de express. Después cargamos Morgan, que es para logueo, body parser, para parseo de los parámetros de request que lleguen, por ejemplo, un JSON, bien, que nos llegue con una request. Bien, y tomamos la referencia de app y a partir de ahí empezamos a linkear todo lo que hicimos require a Express, ¿sí? O sea, hay que ir conectando uno a uno todos los middleware. La forma de conectarlo es esa invocación use. Entonces decimos app use, bueno, logger, en ese caso se le pasa el parámetro dev, app use body parser.json para dar soporte a parámetros JSON, y así sucesivamente voy agregando todos los usos que necesito, de cookie session, todos los que vaya a necesitar se van agregando así secuencialmente. De nuevo, ¿el orden es importante? Sí, el orden es importante. ¿Por qué? Porque puede ser que algún middleware esté pensado para funcionar si otro middleware está instalado, ¿ok? Por eso es que es importante. Y de vuelta, como la matrioshka, ¿no? La mamushka se va abriendo uno después de otro. Entonces, el orden es importante. Cuando copien código, acuérdense de respetar el orden y ver si hay alguna dependencia. ¿Ok? Bueno, dentro de lo que son los middleware vamos a encontrar los que ya están en NPM, ¿sí? Programados por tercero,
como puede ser, por ejemplo, Body Parser, o algunos que se hagan ustedes. Bien, aquí tienen un ejemplo de cómo se pueden hacer un middleware ustedes. Sencillamente declaran una referencia, como hacen ahí, middleware, una función que ejecuta algún negocio particular, por ejemplo, validar la sesión del usuario o lo que quieran, ¿sí? Si lo quieren programar directamente ustedes, y abajo dicen app use tal middleware. Listo, a partir de ahí Express, en el punto en el que ustedes hicieron use, va a llamar a su middleware y les va a dar la chance de ejecutar ese código de validación o lo que sea que quieran hacer. Perfecto. Con Next, cuando lo llamen, le van a devolver el control y ahí sí va a seguir ejecutándose el siguiente middleware. Bien, piensen con los middleware como una cadena de ejecuciones hasta que en un punto se llega al routing y a la aplicación en concreto. Bien, otra forma de hacerlo es directamente, en lugar de generar una referencia, como en este caso middleware, directamente le pasan la implementación de la función que tiene esa lógica y se acabó, ¿sí? Esta sería una forma más rápida y no tan elegante de crear un middleware, ¿ok? Pero también funcionaría. Muy bien. Cuando utilizamos Express, no vamos a querer estar escribiendo el código HTML todo el tiempo, ¿bien? Entonces, para eso existen lo que se conoce como Template Engine. Dentro de los más difundidos van a encontrar Jade, EJS, Underscore, Handlebar, ¿sí? Y todos los que ven en este lugar. Jade ahora cambió de nombre y se llama Pug, ¿bien? Uno de los más conocidos, como decía, es Jade, que los han tenido que renombrar a Pug por temas legales, han tenido una demanda y demás, de una empresa que se llamaba Jade. Entonces, nada, cambiaron a Pug. No obstante, Express la dependencia la tiene como Jade, busca el proyecto Jade y sale un warning todo el tiempo que dice que se llama Pug, pero nada, es Jade. Para la gente que lo conoce, bueno, lo sigue usando con este nombre como Jade, pero sepan que también se puede ver como Pug. La forma de escribir con un template engine es la que ven ahí abajo, ¿sí? Miren cómo se está escribiendo en un archivo HTML que tiene su header, que tiene entradas de script que se pueden importar, que directamente nos permite agregar código JavaScript en línea, que nos permite definir toda la estructura de body, ¿sí? Con su H2, que tiene una notación, como ven en ese lugar por defecto, para el uso de los div, que ni siquiera tengo que escribir la palabra div, directamente con poner numeral o punto, ya interpreta, ¿sí? Que me permite agregarle una clase a ese div, como tenemos ahí, numeral container, ¿sí? .call está diciendo, bueno, créame un div que sea, que tenga la ID container y que tenga la clase call, bien, y como hijos, utilizando la tabulación, genero esos dos P o para que tienen ese contenido que ven ahí. You can go about your business y el otro dice move along, ¿ok? Es realmente muy práctico, con muy poco código se genera HTML, ¿sí? Pero es el infierno de los diseñadores web. Cuando vean esto, los diseñadores web van a salir corriendo. Los programadores les encanta, a ellos no. Entonces, les digo, bueno, tengan consideración, es el template engine que viene por defecto con Express. Puede que no, como developer nos interese, pero en general les recomiendo utilizar otro template engine más amigable, más user-friendly con los diseñadores web, si es que van a trabajar con ellos en un equipo. Muy bien, entonces, ya cerrando, ¿sí? Entramos en la última etapa, lo que tiene que ver con persistencia, una de las bases más difundidas, una base de datos más difundidas con las que se trabaja hoy por hoy es MongoDB, ¿sí? Para ubicarla rápidamente en MongoDB, bueno, tenemos todas las que son non-relational y las relational. Los que ya son por ahí más viejitos con yo en desarrollo, estamos más acostumbrados a trabajar con las relacionales, como Oracle, MySQL, DB2, ¿sí? Todas esas. Bueno, dentro de las no relacionales existe un grupo que son las operacionales, ¿sí? Distintas de las analíticas, las operacionales en concreto. Dentro de eso hay un grupo que se conoce como las NoSQL, y dentro de las no relaciones hay otro grupo que se conoce como las que están orientadas a documento. Hay algunas que se orientan a clave valor, otras que se orientan a generar grafos, como por ejemplo para redes sociales, bueno, hay algunas muy interesantes como Neo4j. Bueno, en este caso particular estamos hablando de una base de datos no relacional, operacional, de tipo NoSQL y orientada a documento, como es MongoDB, ¿ok? Entonces ahí la ubicamos exactamente de qué tipo de base de datos estamos hablando. Como ven, hay un océano de soluciones. Bien,
Entonces, ¿cómo trabaja MongoDB? Con algo espectacular. Objetos JSON, que son JavaScript Object, ¿sí? Notation. Los va a guardar en forma binaria por un tema de eficiencia, pero los efectos del usuario que lo utiliza son objetos JSON, ¿sí? Algo completamente transparente para nosotros, como lo trabaja internamente MongoDB. Algo muy interesante que Mongo tiene es que utiliza un intérprete JavaScript, ¿sí? Entonces podemos crear lógica dentro de MongoDB parecida a lo que serían store procedures, ¿sí? Pero verdaderamente podemos tener algo bien complejo dentro de MongoDB. El engine que utilizan no es V8, es Rhino, pero de vuelta, es JavaScript, ¿sí? Entonces, no solo está el poder que tengamos de hacer requests sobre MongoDB, sino que podemos ejecutar código JavaScript en nuestras consultas directamente. Muy, muy potente. Bien, para diferenciar un poco lo que es una base de datos relacional de una MongoDB, los nombres que se utilizan, porque a veces tablas, colecciones, row, columna, ¿cómo lo llamo? Bien. Entonces acá tenemos una tabla un poco de traducción entre lo que son las bases de datos relacionales y una base de datos como es esta MongoDB. Entonces, lo que se llama base de datos en las relacionales se sigue llamando base de datos en MongoDB. Lo que son las tablas y las vistas pasan a llamarse collections, ¿bien? No digan tablas cuando hablen de MongoDB porque no son tablas, son collections. Muy bien. Después, lo que son las rows dentro de las bases de datos relacionales, aquí se conocen como documentos. ¿Sí que dijimos que MongoDB era orientado a documentos? Sí, ¿por qué? Porque guarda documentos. ¿Qué significa esto? Que esos documentos pueden tener cualquier formato, ¿sí? Yo dentro de una collection puedo guardar documentos que verdaderamente tengan cualquier esquema. ¿Sí? MongoDB es schemaless en ese sentido, no me va a obligar a guardar objetos con determinadas propiedades o formas, como pasa generalmente en las bases de datos relacionales que saben que tienen este tipo de constraint. Bien, lo que son las columnas van a ser fields en MongoDB y no existe este concepto de columna. ¿Por qué? Porque un documento puede tener un field y otro no dentro de una misma collection. Bien, los índices van a ser igual, index, después todo lo que antes hacíamos con join, bueno, acá lo podemos hacer con objetos embebidos. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de un documento, una propiedad puede ser que tenga otro documento embebido, ¿sí? O otro objeto JSON embebido. De esta manera me puede quedar toda una estructura arbórea que sería nuestro documento. Ahora lo vemos bien en detalle eso. Y después, lo que son las foreign keys, ¿sí? Como bien saben, la relación entre una entidad y otra entidad, o entre una tabla y otra tabla. En este caso de MongoDB también podemos tener algo parecido, que son las referencias desde un documento a otro documento, donde un documento vive en una collection y otro documento vive en otra collection. Muy bien, también existe algo parecido a lo que son las partition keys, que en este caso se llama shard key. ¿Sí? Nos permite, de alguna manera, distribuir la información en distintas instancias MongoDB. Eso ya es bastante complejo, ¿sí? Es todo un tema que hay que especializarse en eso y en cómo administrar ese tipo de sharding en MongoDB. Bien, entonces acá vemos rápidamente lo que sería un documento en MongoDB, vemos las propiedades, lo que es un JSON clásico, en este caso name, age, status y growth. Bien, con los valores que tienen asignados, podemos manejar arreglos, como vemos en ese caso. Cada uno de esos son fields y lo que tiene asociado es un value, ¿no? Vamos a tener las operaciones básicas sobre la collection, que pueden ser insert, find, update, remove, las clásicas del CRUD, bien, y ahí abajo vemos lo que es trabajar con documentos embebidos o con un JSON embebido, bien. Entonces tenemos un documento que en el caso de contact tiene otro pequeño objeto embebido. Eso está perfectamente permitido y es un documento válido dentro de una collection. Ahí vemos en el último cuadro que tenemos una collection con distintos documentos agregados, ¿ok? Pueden tener un esquema distinto. Uno puede tener nombre, otro puede no tenerlo. No hay restricciones desde ese punto de vista. Muy bien. Ahí vemos lo que es un select clásico en lo que sería SQL estándar, ¿sí? CL con la parte de proyección de la query, from, que nos indica cuáles son las tablas, el where, que nos da cuál es el select criteria, y limitaciones en la cantidad de resultados, ¿sí? Ese es digamos, un parámetro clásico que quizás faltaría el offset ahí en ese caso y ya tenemos hasta paginado, si queremos, ¿sí? Es un
una solución clásica cuando uno hace reportes. Muy bien, la forma de hacer eso en MongoDB es la que ven en ese lugar. Escriben db. Nombre de la colección en la que quieren trabajar, ¿sí? En este caso sería user, sales, ¿sí? Lo que sea que tengan almacenado. Ponen punto, ¿sí? Find, ¿sí? Porque en este caso es el equivalente del select, y lo siguiente que va es el work criteria, ¿sí? O query criteria. En este caso le estamos diciendo que queremos que age sea, y acá es donde por ahí se pone un poquito más complicado, porque la forma de decirle mayor que es ese pesos greater than, ¿sí? 18, ¿ok? Greater than 18, ¿ok? Y después se le van concatenando, ¿sí? Estas invocaciones, por ejemplo, para hacer el sort, ¿ok? Entonces ponen punto, sort, ¿sí? O punto, limit, ¿ok? Cualquier tipo de modificación que le quieran hacer. Y el criterio de sort, ¿no? En ese caso, age1 significa, bueno, quiero que me lo ordenes en forma, no sé, descendente, creo que es. Sí, en forma descendente por la edad, ¿ok? Si le hubiera puesto 0, bueno, veríamos invertido los resultados, ¿ok? Y por otro lado le estamos diciendo, mira, en el find, el query criteria, no, nada, creí que estaba resultando, modificando la parte de la proyección de la query que no lo está haciendo en ese lugar. Bien. Bueno, acá vemos más o menos cómo funciona esto, ¿sí? Si queremos restringir los fields que me devuelve, ¿sí? El último parámetro de find es la proyección de la query. Entonces decimos, mira, creo que me devuelvas el name, o si hay algún otro field que me interesa, ¿ok? Y específicamente le tenemos que decir que no queremos el ID, porque lo envía siempre por defecto. Es como está implementado en MongoDB, ¿ok? Entonces, si no lo queremos, le decimos ID 0, ¿ok? Esa es la forma de decir, ¿lo quiero o no lo quiero? 1 o 0, no se envía true o false en este caso. Muy bien. Bueno, acá vemos un ejemplo de un insert. Sencillamente le pasamos nuestro JSON con lo que queremos que inserte. No vamos a tener restricciones desde el punto de vista de MongoDB y listo, ahí lo estamos ejecutando. Lo interesante de esto es que es muy parecida a la notación que vamos a tener desde Node para hacer estas invocaciones. Y esto es como lo hacemos con el intérprete de MongoDB. O sea, si ustedes levantan una instancia de MongoDB, directamente escriben esto que están viendo acá y les debería funcionar. ¿Ok? Muy bien. Y acá tienen por último un update. ¿Cómo se haría? Se puede hacer un update por uno, por múltiples, ¿sí? Todo eso se fue agregando en las sucesivas releases de MongoDB. Como ven, a partir de la 3.2 ya tiene el update 1, update mini, ¿sí? O replace, si quieren. Bueno, cada uno tiene su lógica propia. Y en el caso del update, ahí ven cómo se haría, ¿no? Se le dice, bueno, age, greater than 18, eso significa, bueno, hacer un update sobre todos los registros en que la edad sea mayor que 18 y lo que se hace es se le setea el status A, ¿ok? Donde dice multi-through, lo que significa, sí, quiero que el update sea múltiple. ¿Listo? O si no, directamente puedo usar el update many, como habíamos visto antes, a partir de la versión 3.2 de MongoDB. Muy bien. Y acá tiene un remove, ¿no? También muy simple. El remove criteria, cuidado con esto, porque si no ponen algo ahí entre esas dos llaves, se les borra todas las colecciones que tengan, los documentos que tengan en la colección user. Bien, de vuelta, existe el delete one, delete many. Por las dudas, delete one es una forma más segura de remover cosas. ¿Por qué? Porque están seguros de que remueven uno solo, ¿ok? Delete many es más peligroso. Remove es realmente peligroso si no se fijan de usar bien el remove criteria. Bien, ok, y habíamos hablado del tema de referencias. Entonces acá tienen un documento user, ¿sí? Que apunta a contact y en este caso hace una referencia desde el contact, hace una referencia a user y ahí ven que el user ID apunta a ese object ID que es ni más ni menos que el que tenemos en user. Ok, esa sería la forma de apuntar a otra collection o a otro documento, perdón, de una collection distinta. Véanlo en detalle después en la diapo. Bueno, para manejar todo lo que es Mongo existe Mongoose, que es un ODM, parecido a lo que conocen como ORM, pero en este caso, como las bases de datos no son relacionales, sino que son orientadas a documentos, se dice ODM, ¿bien? Mongoose haría eso. Y aquí vemos un ejemplo
más o menos rapidito, que nos muestra cómo se crea un esquema. En este caso estamos creando un esquema user, ¿sí? Ven ahí que una vez que se importó Mongoose, ¿sí? Se hace un new schema, se le pasa el esquema que queremos utilizar. Bueno, vamos a tener un nombre que va a ser de tipo string, vamos a tener un user que va a ser de tipo string, pero como queremos agregar más restricciones, le pasamos el objeto con todas las restricciones y le decimos type string, que es required, que tiene que ser unique. Bien, hay otras formas de crear cosas por ahí más complejas también. Otro tipo de restricciones múltiples. Y de esta manera se genera este esquema de usuario. Ahora, ¿por qué les dije que MongoDB era schemaless y Mongoose utiliza esquema? Bueno, porque por un tema constructivo, Mongoose ha decidido utilizar esto con esquemas. ¿Ok? Es un poco los lineamientos que tenía que creó Mongoose. Él entendía que sí o sí había que usar esquemas y se lo agregó. ¿Bien? Entonces, si queremos usar Mongoose, tenemos que respetar esto. Y después, como ven, es bastante simple. En un momento uno dice mongoose.model user, ¿sí? Le pasa el user schema y con eso obtiene una referencia al modelo de user, ¿bien? Y en este caso yo lo estoy exportando, ¿sí? Este sería el archivo user.js que estaría en una carpeta model, si quiere. Como tengo user.js, puedo tener, no sé, accounts, puedo tener accounts.js y así varios. De la misma manera que creé este esquema, ¿bien? Una vez que esto está listo, listo, ya desde nuestra aplicación lo podemos utilizar, ¿sí? Sencillamente podemos hacer, como ven ahí en el ejemplo, ¿sí? Que tenemos ese Chris save, podríamos llamar a save pasándole a una función y ahí le pasamos todos los parámetros de aquello que queremos salvar, ¿bien? Noten que ahí creamos una referencia, que es este usuario Chris, ¿sí? Y abajo tenemos la implementación del save. Que lo estamos llamando al método save, que ya viene out of the box, ¿sí? ¿Por qué? Porque creamos un esquema. Al nosotros crear un esquema y decirle mongo.model y obtener este user, hacemos un export de esto, desde aquí hacemos el require de ese model, app model user, ¿sí? Y ya podemos hacer un save sobre Chris en el momento que lo querramos. Y con esa función que pasamos ahí, procesamos si hay un error o si fue salvado con éxito. ¿Ok? Bien. Bueno, muchas gracias, Leo, por toda esta presentación. Les agradecemos a todos por haberse quedado hasta acá. Sabemos que la presentación es larga y, bueno, que empezamos un poquitito demorados. Ahora vamos a hacer un breve espacio de preguntas, así que todos aquellos que quieran hacernos algunas consultas pueden hacerlo a través de Twitter con el hashtag BSFNoJS o lo pueden hacer acá a través del chat de GoToWebinar. Lo que vamos a hacer es ir repasando algunas de las consultitas que ya nos llegaron, mientras nos llegan otras más. Bueno, una que fue de las primeras que nos llegaron, que nos preguntan si es necesario siempre terminar con el punto y coma. Esto fue al principio de todo cuando estamos haciendo las primeras, estamos viendo las primeras PPTs acerca de, ya te digo, Leo, si no recuerdo mal, los patrones. Estamos en estos módulos. Las restricciones son las que existen para JavaScript. O sea, yo no necesito en absoluto poner un punto y coma. En algunos casos resulta ahí útil por un tema de legibilidad y en otros por temas de cómo interpreta el lenguaje lo que está viendo, cómo se procesan los errores y demás. Siempre le hace la vida más simple a los debuggers y a las herramientas que nos ayudan el que existan los puntos y coma. Mi recomendación es usar los puntos y coma. Bien. Hay IDEs como es el Visual Studio Code o el WebStorm, sí, que se van a servir mejor si trabajamos con punto y coma. Pero no están obligados, ¿ok? Perfecto. Bien. ¿Viene incluido? No. Bueno, acá nos preguntan si Async.js viene incluido con Node out of the box o hay que agregarlo. No, la forma de agregarlo claramente es un módulo externo y se hace un npm install, ¿sí? Con el nombre del módulo que es async
¿Qué más? Menos save si es que queremos que nos quede para toda la aplicación. Bien. Perfecto, muchas gracias. Acá alguien está pidiendo 1 litro de agua para vos, así que aprovecha que te serví. Bueno. Gracias. Justo le acababa de servir agua a Leo, así que agradecemos que le den el espacio para que pueda tomar. Sí, apretamos el turbo sobre el final. Bueno, acá tenemos otras consultas. A ver. ¿Esta te parece bien? A ver, un segundito. A ver que la vamos leyendo. Les agradecemos a todos por hacernos todas estas preguntas, pero nos Bien, está costando un poco. en general, si el módulo acá nos pregunta el tema de las licencias en los módulos de Node.js. Bueno, Node.js es una tecnología que ha nacido de lo que es el open source, ¿sí? O sea que todo lo que nos bajemos de Node.js en general va a ser gratuito y va a ser de código abierto. Lo que nos bajemos utilizando NPM Registry en general va a tener licencias open source, hay varias dando vuelta, como bien dice MIT, Apache, ¿sí? Todas esas se indican, uno cuando genera el package JSON puede indicar el tipo de licencia y debería hacerlo, si no lo hace por ahí después te tira un warning. No te bloquea en absoluto, pero es una buena práctica indicar el tipo de licencia que uno agrega a su módulo. Así que esta información siempre en general la va a encontrar en el módulo. Bien, y como línea general te puedo decir que si lo encontraste en NPM, lo uses tranquilo porque va a ser de código abierto. Tranquilo en el sentido de que no va a tener una licencia que tengas que pagar después, no tan tranquilo por ahí en el sentido de que, bueno, fíjate que sea de un grupo reconocido, porque hay gente que, no sé, de repente crea un módulo, son 2 o 3 gatos locos y no le dan soporte y vos quedás pegado a algo que no va a seguir evolucionando, ¿sí? Siempre hay que mirar que lo use mucha gente, que tenga un buen grupo, que se mueva el repositorio, hay que mirar un poco más para tomar la decisión de ir con ese módulo. Bien. Bueno, esta es una interesante pregunta. ¿Para qué tipo de aplicación se recomienda el uso de Node, Express.js y MongoDB? Te puedo decir que para aplicaciones, inicialmente estaba esa idea de que pequeñas aplicaciones web, ¿sí? O pequeños servicios, pero hoy por hoy se ha perfeccionado y extendido tanto todo lo que tiene que ver con Node.js que lo podés usar para casi cualquier cosa, o sea, para de repente servicios REST o RESTful para crear microservicios. Yo trabajo en un proyecto en el cual creamos microservicios usando funciones lambda que utiliza todo el proceso, toda esta idea de serverless y computación escalable. Y realmente nos ha resultado muy útil porque codificamos en forma muy rápida, ¿sí? Entonces, todo lo que es aplicaciones web va a venir muy bien. ¿Qué más? Lo puedes utilizar inclusive para aplicaciones mobile, con los frameworks apropiados, ¿sí? Con React Native, por ejemplo, tranquilamente puedes trabajar con Node, Ionic, ¿sí? Así que, de vuelta, mobile, web. Por ahí no he visto muchas cosas hechas para aplicaciones de tipo standalone. Sé que hay algo dando vuelta por ahí, pero en general ahí ya se tienen que meter más con código nativo. ¿Sí? He visto Node.js, para que se den una idea, hasta en sistemas embebidos de tipo, como podría ser estas placas Arduino. Bueno, ahora hay unas pequeñas plaquitas para todo lo que es IoT y todas funcionan, si queremos, programando con Node.js. Es realmente increíble lo que se ha difundido de esta tecnología. Así que es muy, muy amplio en los lugares donde lo podemos utilizar. Para lo que no lo usaría quizás es para hacer cálculos intensivos, ¿sí? Para mantener este ciclo virtuoso del event loop, realmente conviene que sea bajo el nivel o la carga computacional que tenga aquello que estamos desarrollando. Entonces va muy bien para hacer aplicaciones web, porque en general es bueno, recibo la pelota y la tiro a la base de datos, al file system, ¿sí? Donde va a haber una implementación que va a ser eficiente, me devuelven la respuesta y yo lo único que hago es tirarla para el lado del usuario. En esos esquemas de funcionamiento en el cual no hay un cálculo muy importante, no sé, un juego 3D yo no lo haría quizás con Node.js, ¿sí? Vería que haya una librería que sea eficiente en ese sentido. Bien, a ver, espero que eso haya respondido un poco. No dejemos de olvidar que es un lenguaje interpretado y que no es de los más rápidos, ¿está bien?
Bueno, tengo otra consulta que preguntan si recomendás usar Docker para aplicaciones Node.js. Bueno, en el caso de que querramos trabajar con contenedores, definitivamente recomiendo utilizar Docker. ¿Por qué? Porque Docker, algo que nos va a dar, hay otras, ¿no?, análogas a Docker. Algo que nos va a dar es la capacidad de que nuestra aplicación trabaje en ese contenedor Docker y la podemos desplegar en cualquier lugar que soporte Docker. Entonces, ya no vamos a tener que estar preocupados como, no sé, si estamos trabajando en CentOS o estamos trabajando en Ubuntu, ¿sí?, con todas las particularidades de los nódulos que instalo, que no instalo, ¿sí? Nosotros tenemos nuestra imagen Docker, que tiene todas las dependencias que nosotros necesitamos, y lo que desplegamos es esa imagen Docker. Y no solo eso, podemos tener todas las instancias que querramos de ese Docker. Entonces tenemos una imagen, por ejemplo, con Nginx adelante, con Apache, lo que sea que usemos, para dar servicio al contenido estático, y aparte que oficie el load balancer, y después podemos tener nuestras imágenes de aplicación hechas con Docker. De vuelta, podemos levantar en forma dinámica todas las instancias que querramos o bajarlas cuando ya no las necesitemos. Así que la respuesta a esa pregunta es Docker, le levantamos el pulgar, ¿sí? No es la única forma de hacerlo, hay otras formas de trabajar con serverless y funciones lambda, pero Docker es una muy buena. Muchas gracias, Leo. Bueno, estamos con muchas preguntas y la verdad que el tiempo se nos está acabando, así que le voy a dar a Leo la opción de responder una última de las muchas que nos ha llegado. No sé cuál te gusta más. Dice cómo especifico la URL en el navegador. Veo que define port hostname, pero no la URL que colocará en la... Bueno. Respecto de eso, sí, creo que hay un ejemplo en GitHub, sí, que ahí vas a ver exactamente cómo hacer para levantarlo, pero la URL puede ser 127.0.0.1, 2 puntos port, ¿sí? O sea, pones http, 2 puntos, // el nombre del servidor, que puede ser el de loopback, como te decía, 127.0.0.1, o localhost, que es como un equivalente, ¿sí? 2 puntos, y ahí pones el puerto que esperes que está funcionando. Puede ser el 3000, generalmente se usa mucho por defecto el 3000. Si uno no indica nada, en general se usa el 3000, pero si indicas algún otro puerto dentro del código, le va a dar bolilla a eso, y ahí sí te queda. Entonces, el servidor, 2 puntos, el puerto, /, ¿sí? En el caso del ejemplo que di yo. Si al get le agregaste /user, bueno, vas a tener que poner, como te decía, localhost, 2 puntos, el puerto, /user, ¿ok? O lo que sea que hayas puesto. Bueno, espero que eso más o menos conteste. Bueno, muchísimas gracias, Leo. Muchas gracias a todos por quedarse en el seminario hasta esta hora. Les vamos a estar enviando la grabación de todo el seminario junto con las PPTs, que en donde van a encontrar todos los links, especialmente el de GitHub. Igualmente, algunos de estos links se fueron enviando durante el transcurso de toda la charla por el chat de GoToWebinar, pero en el caso de que se los perdieran, no se preocupen porque mañana los van a estar recibiendo. Les agradecemos a todos por participar, a vos, Leo, por darnos esta charla, y nos vemos en nuevas ediciones y próximas que van a estar llegando de los seminarios online en español. Hasta luego.